Así que vamos a continuar con el ministerio de Pablo en Éfeso y las cosas que sucedieron allí. Así que vamos al Señor en oración primero y pedir que Él nos bendiga. Nuestros rostros delante de ti se inclinan, Señor, porque tú estás aquí. Eres el Dios invisible, el Dios verdadero, el Dios que promete estar donde está su pueblo. Y tenemos también al Espíritu Santo morando en nuestro ser. Por lo tanto, Señor, esto hace que esta convocación sea santa y que este sea un lugar santo por tu presencia. Primariamente hemos venido, Señor, a tener comunión contigo, a buscarte de corazón. Seguir aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor, lo cual sabemos que es tan efectiva, pues tú dices que la escudriñemos. En ellas hay palabras de vida eterna. Tú has sido fiel para con nosotros, Señor, enseñándonos semana tras semana. Por lo tanto, en este tu día, Dios, día domingo, glorifícate a ti mismo, Señor, ayudándonos para que podamos, Señor, impartir la clase, ayudados por tu Espíritu Santo. Y también, Señor, ayúdanos para que no solamente tengamos una mente receptiva, sino que nos dé esa capacidad, Señor, de recordar lo que aprendemos y sobre todo lo más difícil que es ponerlo en práctica. Ayúdanos, tú eres nuestro ayudador. Todo esto que hacemos, lo hacemos porque en nosotros hay un deseo de agradarte. Por eso estamos aquí, Dios. Tú nos has dado fe, tú nos has alumbrado nuestros ojos. Yo quiero pedir que tú bendigas cada clase que se está teniendo, Señor, en esta mañana. En Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ustedes saben que dejamos a Pedro y a Silas en la cárcel debido a que como ellos hicieron ese exorcismo en aquella muchacha y sus amos, sus explotadores prácticamente habían perdido sus negocios, pues esto no les gustó y los acusaron ante los magistrados y ellos entonces los pusieron presos como si fueran gente lo más criminal que había. Pero estuvimos viendo cómo desde allí en la cárcel ellos oraban, ellos cantaban. Así que vamos a retomar la clase de ahí donde la dejamos, pero antes vamos a buscar un versículo que se encuentra en 1 de Pedro 4, 15 al 16. 1 de Pedro 4, 15 al 16. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tienen? Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esto era lo que estaban haciendo Pedro y Silas, glorificando al Señor, porque aunque estaban pasando pruebas duras, pues ellos tenían gozo porque sabían que era por la causa del Señor. Las pruebas van a causar en nosotros gozo o tristeza o pesar. Okay, quiero que antes de continuar en la clase nosotros comentemos acerca de esta verdad. ¿Cuándo las pruebas pues traen pesar y cuándo las pruebas traen gozo? A ver. Piensen en eso por un momento. Las pruebas que vienen a nuestra vida o pueden traer gozo o pueden traer tristeza o pesar. Hermano. Pueden traer pesar cuando viene una enfermedad, cuando tenemos un problema en el trabajo, un familiar, un hijo,
O sea, hay varios tropiezos, ¿no? Que nos traen Circunstancias que vienen a nuestra vida. también gozo, bueno, cuando nos sentimos gozosos que todo está bien, que todo nos viene bien, que vamos a llevar una vida con gozo. Ahora, pero acuérdese que es gozo bajo prueba. Bajo prueba. Así que no todo está bien. Bueno, nos sentimos Sí. gozosos a pesar que tengamos esa prueba, ¿no? Porque sabemos que el Señor está con nosotros en todo. Ajá, ok. Muy bien, hermano. Y cosas con pruebas, por ejemplo, como mismo acabamos de leer. Cuando predicamos el Evangelio y sufrimos ofensas por lo que estamos predicando por Cristo, sentimos gozo, pero sentimos también la prueba que estamos pasando, que nos rechazan, nos ofenden. Así mismo. No estamos viviendo en cárcel, pero bueno. O estamos precisamente obedeciendo a Dios en su palabra. En muchas circunstancias, no solamente en la predicación del Evangelio, en tantas circunstancias donde el cristiano decide obedecer al Señor en su palabra, esto va a traerle quizás hasta problemas. Mas sin embargo, en medio de las dificultades, el cristiano se siente gozoso porque no tiene de qué avergonzarse, que es lo que está diciendo Pedro aquí, que él no tiene por qué avergonzarse porque lo que está sufriendo por causa de Cristo. Hay pruebas que nos traen pesares y tristezas, como la que el hermano mencionó, enfermedades, problemas, pero también el cristiano puede padecer por no estar haciendo la voluntad de Dios. Y cuando al cristiano le vienen situaciones producto de su infidelidad a la palabra de Dios, él no se va a sentir con gozo. Lo que va a sentir es esa tristeza y ese pesar. ¿Por qué? Porque todas esas pruebas vienen por... Ahora, vamos entonces a nuestro capítulo, a Hechos, el capítulo 16. Hechos capítulo 16. Estamos en los versículos 25 y 26. Donde la semana pasada estuvimos viendo lo importante que es para nosotros los cristianos alabar y cantar al Señor y ser en ese incondicionales o incircunstanciales. En otras palabras, no importa lo que esté ocurriendo en mi vida, yo tengo que aprender a manejar la situación de manera tal que aquí están mis problemas, mis pruebas, mis tribulaciones, pero por el otro lado está mi salvación, está mi esperanza, está todo lo que Cristo, que a pesar de que yo esté pasando un problema, yo pueda a la misma vez tener el gozo que me produzca en mí el canto al Señor. Hablábamos de la importancia que es cantar. Los salmos están llenos de el Señor mostrando su deseo de oír el canto de su pueblo. Todo eso lo estuvimos estudiando la semana pasada, lo importante de cantar sobre todo con entendimiento. No es venir a cantar por cantar, no es tampoco en el canto hay muchas personas que están buscando su propia satisfacción. En otras palabras, recibir. Pero no se dan cuenta que en el canto no es tanto para recibir, es para darle a Dios. Y dándole a Dios, ¿qué pasa? Siempre se recibe, siempre uno sale lleno. Y entonces, eso es lo que tiene que estar en mi mente a la hora de yo cantar, sea un himno, sea un canto, sea un salmo, no importa el ritmo que tenga si es un ritmo suave, si es un ritmo alegre. Esas son cosas típicas del canto, pero más que todo yo tengo que cambiar mi actitud hacia el canto, saber de que el canto es una cosa que yo le doy a Dios y a la vez recibo cuando yo le entrego. Vimos aquí el ejemplo de ellos estando en la cárcel, cómo oraron y cantaron, pero quiero continuar en la clase, el versículo 25, que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Ustedes ven? Mientras ellos cantaban, los presos estaban escuchando. Por eso que el canto cumple otro propósito para con el Señor, que es el de predicar, que es el de evangelizar.
una de las cosas que yo hago énfasis al coro, que ellos tienen que verse como ministros del Señor. No es nada más que para preparar allí un espectáculo. Hay que verse como ministros que estamos sirviendo al Señor a través del canto, que ese canto va a servir de atracción, pero esas personas van a estar escuchando una letra, la cual puede tocar sus corazones, la cual encierra el mensaje del Señor. Ellos estaban allí cantando y dice, los presos los oían. Yo me imagino que maravillados, asombrados, porque en una cárcel lo que usted puede estar escuchando es quejas, molestias, gente de mal humor, peleando. ¿Quién sabe lo que se escucha, verdad? Palabras obscenas. Yo sé que aquí hay algunos hermanos que han tenido que estar en cárceles, ¿verdad? ¿Alguno aquí? Mira, el hermano David. O sea que lo que se oye, se escucha en esos ambientes no es nada agradable. Entonces que de buenas a primeras unos hermanos escuchar a alguien cantar en medio de esas situaciones, enseguida les llamó la atención y prestaron atención. Pero dice que desde el 26 sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que vemos que ocurrió algo inesperado, algo completamente milagroso, y después vamos a ver en qué radica el milagro. Siempre hemos dicho que un milagro es una señal que lo que hace es revelar a Dios en su omnipotencia. Cuando las cosas suceden que son inexplicables, es cuando se les puede llamar milagro. No todo es un milagro, hay cosas que son naturales, y los terremotos son cosas naturales. Siempre ha habido terremotos o sismos que han sacudido la tierra, unos con más magnitud que otros. Ustedes saben que cuando Jesús expiró en la cruz, según Mateo 27:51, dice que también ocurrió un terremoto, el terremoto que provocó que aquel velo se rasgara de abajo hacia arriba. O sea que no era ni el primero ni el último terremoto que iba a acontecer aquí. O sea que del hecho de que haya ocurrido un terremoto, no es algo natural. No hay un milagro en eso. Después vamos a ver dónde está el milagro. Dice que en los últimos años sí se ha incrementado gradualmente la actividad sísmica en el mundo, y eso es porque sabemos que estamos ya muy cerca del fin. Estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice Mateo 24:7 que iban a ocurrir terremotos, y el mismo Señor lo dice, en diferentes lugares. Y gracias a un video que me prestó mi hermano Roberto, yo pude sacar estos datos, los cuales son verdaderamente impresionantes. El hecho de que por 800 años, estamos hablando del año 1000 al 1800, se registraron 21 terremotos en 800 años. Pero luego del 1800 al 1900, en solo 100 años, se registraron 18 terremotos en el mundo. Del 1900 al 1950, 50 años, 33 terremotos. Del 50 al 91, un promedio de 40 años, 91 terremotos. Ustedes ven cómo la actividad sísmica ha ido aumentando según han pasado los años y según nos vamos acercando al fin del mundo. Ustedes saben que han habido de estos terremotos que han causado verdaderos estragos, pero se dice que por lo menos 20 terremotos que han ocurrido en la historia han causado más de 50,000 muertos. De estos 20 terremotos. Hubo uno el 17 de enero de 1984, allí en California, que fue devastador. No sé si algún californiano aquí presente pasó por eso.
¿no? El 17 de enero de 1984. Y curiosamente, el mismo 17 de enero, pero del 95, fue el terremoto de Japón. No tengo la fecha de cuándo ocurrió el de México. No sé si alguien aquí recuerda la fecha y el año del de México. En el 85 creo que fue. Bueno, sí, ese fue también tremendo, devastador. Sería un buen dato que me puedan conseguir cuándo ocurrió el terremoto en México. Pero lo que sucede es que ustedes saben que los terremotos, septiembre del 85. Teníamos una vecina nosotros que la había estado en México y ellos la mandaron a buscar en escape, porque pensaban que ya era el fin del mundo. Y la mandaron a buscar a la orilla de la vela. Mira eso. Bueno, pues entonces a ver si alguien me consigue el día, la fecha y el año. Hermano. Yo no sé, pastor, si hay hermanos aquí que han pasado por eso. Yo pasé en el año 85 en Caracas, Venezuela, un sismo de 5,9 y algo impresionante, porque uno pierde la estabilidad, ¿no? Entonces lo que siente uno es en los pies una onda en esta forma así y cruzada a la vez. Lo que uno siente es una cosa cruzada así, hacia adelante y hacia los lados. Entonces uno pierde el equilibrio. Trata de agarrarte, tú ves que todo tiembla y empieza a sacudirse todo. Y es horrible, algo impresionante. Yo no sé si ¿Alguien aquí ha pasado también terremotos? ¿No ha pasado? El hermano, wow. Es algo horrible, ¿verdad? Por un movimiento así. ¿En dónde? En Margarita. Wow. Ah, sí, yo sé. ¿En qué año fue eso? En el 97. Yo lo pasé en el 85 en Caracas. Mira eso. Es horrible. Septiembre 19. Mira, ya tenemos el dato aquí. Okay, septiembre 19 del 1985. ¿Estuvieron cerca ustedes? Muy bien. Gracias, hermano. Pero se dice que los científicos, hermanos, están pronosticando que ocurra un gran terremoto en la Tierra. Y ellos dicen que para que este terremoto ocurra en todo lo que es el planeta, se necesita que ocurra en varios diferentes lugares o puntos clave, como son San Francisco, Tokio, Shanghái, Atenas, Estambul, todos los lugares cerca de la franja de San Andrés. En todos ellos han ocurrido ya terremotos. Fíjense cómo dice el Señor, es necesario que ocurran terremotos en diferentes lugares antes del fin. Ese terremoto está pronosticado en Apocalipsis. Ustedes saben que esos terremotos pueden causar tsunamis. Precisamente por eso dice la Biblia que las islas se van a mover de su lugar. Eso lo dicen en Isaías 40:15. Este gran terremoto está pronosticado en Apocalipsis 6:14. O sea que ocurrió un terremoto, algo natural, no era el primero ni el último. Valga ese dato para entender todos, ¿no?, de que se está esperando ese gran terremoto en todo el mundo, como el Señor Jesús lo profetizó, y vemos cómo han ido aumentando la actividad sísmica a medida que han pasado los años. Nos estamos acercando más al fin, o sea que eso es algo que nadie puede dudar de que esté ocurriendo. Pero el milagro verdadero, o sea, lo que nos deja saber a nosotros que fue el Señor con un propósito específico que provocó este terremoto allí en donde estaba Pablo y Silas, fue que dice que las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, o sea, todo el mundo quedó prácticamente libre. Ese es ahí donde está el milagro. Es la gran señal de que era Dios haciendo algo sobrenatural. No el hecho que haya temblado. Dios puede hacer temblar la tierra cuantas veces quiera, como Él quiera, porque cada vez que la tierra tiembla, eso nos está diciendo, hay un Dios en control, hay un Dios que es soberano sobre el mundo, y Él hace lo que Él quiere con el mundo, y Él pone a temblar a las naciones.
Y cuando esas cosas suceden, precisamente ahí vemos el pánico en el ser humano, donde nos vemos que somos tan chiquiticos, tan insignificantes y sobre todo tan impotentes ante esas cosas. Pero aquí el milagro está que todos quedaron como si Dios les hubiera dado la libertad. Ese es el poder de Dios. Ahora vamos a ver qué sucedió. El 27 dice que despertando el carcelero, ¿cómo no va a despertar con ese terremoto? Si hubiera seguido dormido, vaya. Dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? ¿Por qué se iba a matar? No les entendía a nadie. A ver, hermana. Porque él se sentía culpable en ese momento. Digo, me van a matar como quiera, para mejor me mato yo. Ajá. Antes de que vea que ya no queda nadie aquí. ¿Cuál fue la vigilancia mía? Pues claro. Okay. No pensó que Silvia. Muy grande. Ok, ¿qué más? Bueno, en ese entonces, ser un soldado romano, si usted no cumplía con una orden, le costaba la vida. Y si él lo habían puesto a vigilar aquel sepulcro y todos los presos se fueron, pues prácticamente digo, me mato antes que me mate. Ustedes saben que los soldados que estuvieron guardando la tumba del Señor los mataron. Los mataron precisamente por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí cómo él inmediatamente se quiso suicidarse al ver todo lo que había ocurrido. Y vamos a ver qué continuó pasando. Vamos a pedir a la hermana Ginny que lea 31 al 34. Perdón, el 28 hasta el 34. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok. Hasta ahí, hermana. Después vamos a continuar viendo que una de las cosas que vemos aquí es cómo Pablo le grita, le dice que no se haga ningún daño. Él entonces pide luz, va hacia adentro y dice que temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquí hay algo curioso también que nosotros debemos de prestar atención al hecho de que este hombre se postrara ante los pies de Pablo y de Silas. Okay, no es arrodillarse en forma de idolatría. O sea, usted se puede arrodillar de dos maneras. Usted puede caer con un acto de idolatría y usted puede también caer en un acto de humillación. Okay. Nosotros sabemos que el hombre debe solamente arrodillarse ante Dios. Es el único a quien nosotros debemos de arrodillarnos. Ningún ser humano merece la pleitesía como arrodillarse de delante como si hubiera una grandeza en él. Pero vemos que cuando la Biblia dice aquí, se arrodilló ante Pablo y Silas, o sea, no era que los estaban adorando a ellos, porque si Pablo hubiera captado ese sentir de que él los estaba reconociendo como dioses, él inmediatamente lo hubiera mandado a parar. O sea, él hubiera evitado ese acto de idolatría, porque eso es lo que hacen los hombres de Dios. Los hombres de Dios no buscan su propia adulación, los hombres de Dios no buscan el ser reconocidos, nada de eso. Los hombres de Dios se ven como instrumentos del Señor. Y en otras ocasiones esto se interrumpió. Pablo y Silas se recuerdan lo que había pasado anteriormente, de que ellos, cuando los confundieron con Júpiter y Mercurio, que ellos trataron de evitar todo aquello y no pudieron. Bueno, Pablo y Silas hubieran evitado, le hubieran dicho a este soldado, no, levántate que nosotros somos hombres. Si no está este detalle en el versículo, es más bien porque este soldado cayó de rodillas, pero en humillación ante Dios. O sea, sintiéndose impotente. Que eso es lo que Dios busca en el ser humano. Nuestra humillación, nuestra dependencia del Señor, y que caigamos de rodillas prácticamente implorando al Señor. Dice que
sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta sumamente importante, como para que nosotros la dejemos pasar de largo. Cuando dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sintió su necesidad de Dios. Él sintió en aquel terremoto cuán vulnerable es el ser humano. Hermano, gracias a nuestro Señor, hoy tenemos la vida. Pero, ¿qué garantiza que la vamos a tener en el próximo tiempo? Y el ser humano a veces no se da cuenta de esto, no valoriza el hecho de que nuestra vida está prácticamente en un hilo. En un hilo, la podemos perder, pero así, de rápido. Y por eso nosotros siempre tenemos que estar seguros en nuestra alma para el encuentro de nuestro Dios. Él dice, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Él se iba a quitar la vida. O sea que esta frase, esta pregunta hay que analizarla en el sentido, número uno, ¿habrá querido decir él algo acerca del Evangelio? ¿O simplemente estaba pensando él en salvar su propia vida física? O sea, ¿qué es lo que le estaba tratando de decir? Es difícil de responder sin saber cuál era la posición de aquel soldado, qué es lo que le estaba pasando por su mente. Es muy probable que él haya tenido en la mente lo que es la salvación física. O sea, en otras palabras, cómo librarse él, cómo salvar su vida de aquello que había acontecido. O pudo haber escuchado de alguna manera el Evangelio debido a la predicación de Pablo en Éfeso, o a lo que ellos estaban cantando. En el canto puede ser que él haya escuchado la letra de las canciones, y todo eso ya el Señor ya venía obrando en su vida, que lo trae al momento de la salvación, porque eso es lo que hace Dios. Dios va obrando las circunstancias, las situaciones, todo para traernos, es donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Lo que hace Dios para traernos al momento de recibir nuestra salvación, lo cual es que nos pone delante de Cristo, de la cruz. Y es ahí donde cuando uno escucha el Evangelio, uno viene a ser salvo por fe. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta aparentemente sencilla, pero es bien profunda. ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a hablar, yo quiero que en la clase ahora hagamos, para que ustedes participen, un doble comentario. ¿Qué es lo que hace de esta respuesta que sea sencilla? ¿Qué es lo que hace de que esta respuesta sea bien profunda? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué debe haber un sentido sencillo? Para que ustedes comenten, piensen. Si piensen en una manera, ¿por qué es sencilla la respuesta, pero a la vez profunda? Sí, yo pensaría que como él no conoce realmente, él está por lo que oye quizás los cánticos, por lo que ha oído, pero él no conoce la profundidad del Evangelio. Entonces, yo tengo que transmitirle a alguien que no conoce. Yo como maestra decirle, mira, esto se va de esta manera, de lo más sencillo hasta lo más profundo. Lo más sencillo, cree. Primero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no se queda ahí, tú y tu casa, que ese es el final, para engrandecerlo. Esa es una manera de ver. Sencilla, la manera sencilla, que es la hermana y después Vicky. Exacto, yo tengo por experiencia, por ejemplo, con mi hija, que cuando el niño nació, que hace 11 años, yo le dejé a ella, y el Señor me dio la oportunidad de estar allí en el parto de ella, y le llevé un Nuevo Testamento chiquito y un cassette de él. Y dice que ella lo que escuchaba era los cánticos, y el otro que tenía 12 años ya, pero más grande, de 12 años, comenzó a ir a la iglesia cerca de ellos, y comenzó a ir, y por ende ella también. Quiere decir que los cánticos fue lo que ella me dice que ella sintió. ¿Era eso? Que
que el Señor le habló. Hermana Vicky, estamos hablando por qué esta pregunta es sencilla, pero a la vez profunda. Estamos viendo la sencillez de la pregunta, hermana Vicky. Bueno, yo creo que es sencilla en el sentido en que no hay una lista de cosas para ser salvo. O sea, en cuanto a obras, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. O sea, no hay una lista. En ese sentido es como si es creer en Jesucristo. Y al mismo tiempo es la profundidad de lo que significa creer. Que no es un creer conceptual, no es un creer intelectual, porque mucha gente puede decir, yo creo en Cristo y ya. Es aceptarlo como Señor, en dar o sea, en ser transformado por Él, arrepentirse, o sea, en ese sentido ya es Profunda. de que no es solamente decir de boca para afuera creo y ya es salvo. Entonces tú ves la sencillez de la pregunta en que no hay una lista de cosas para hacer, sino simplemente cree. Ok, muy bien, es una manera de responder la pregunta si es sencilla. No se me vaya muy bien en las respuestas tuyas. Los que van a hablar, no se vayan por ramas, piensen en la pregunta sencilla. Como la hermana Vicky me dijo, esta pregunta es sencilla porque no hay una lista de cosas para hacer. Hermano Felipe. Yo pienso también que pues, la contestación que dio en Jesucristo tiene doble sentido porque no solamente puede salvarlo físicamente, porque tiene poder, pero espiritualmente. Ok, ya tengo la mitad de la respuesta, todavía me falta la otra mitad. Vicky me dio la mitad, me falta la otra, la que estoy buscando. A ver quién me la puede dar. Bueno, yo lo que veo aquí es que Dios obra por caminos inescrutables. Y Él tiene un día, Pero eso es sencillo. No, yo no estoy hablando de lo profundo, sencillo, Marco. Lo difícil, lo costoso, ya lo hizo así. Ok. Y entonces lo que a nosotros nos resta es decir, solo Creer. O sea, no hay una lista de cosas, sino solamente creer. Si no me dicen ya la última... Porque es por gracia. Ajá, no. A ver, dime, hermana. Hermana Isabel. creo que es sencillo, precisamente como no tenían cultura en nada, para que él entendiera bien Ajá. lo que es la salvación, él se lo dijo sencillamente. Claro. Muy bien. Hermano Edward. Es un simple acto de fe. Ok, Uno no tiene que hacer absolutamente, no hay prerequisitos. está bien. Entonces me dijeron la mitad de la pregunta. Y la segunda parte, que debo ser para ser salvo, es creer en Jesucristo. El hecho de creer no es simplemente la parte de recibir. Porque una cosa es aceptar, es condicional. Que no te me vayas para lo profundo. Okay, No, pues ya, cuando tú explicas, ya estás en lo profundo. ya teniendo por fe Ajá. algo gratuito. Ok. Es sencilla, precisamente por una de las cosas que dijo Vicky, porque no hay una lista de cosas para hacer y tampoco no hay diferentes personas que salvan. El único que salva es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, es sencilla porque solamente hay que creer en el único, que es Cristo. Quiere decir, no busques cosas para hacer que no sea creer, no busques otro medio, otra forma en cual ser salvo que no sea en Jesucristo. Eso es lo que da la sencillez a esta pregunta. Ahora, la profundidad, que es muy posible que ellos, porque lo que hizo el carcelero fue que los llevó a su casa, tuvieron una cena, ahí conversaron y hablaron, ellos llegaron a bautizarse, toda la familia. Posiblemente que en esa conversación Pablo le haya dicho lo inescrutable que es el camino del Señor, las cosas que hay que hacer para recibir al Señor, lo que es el evangelio de la salvación por gracia. Eso llama viene a darle a la profundidad a la respuesta, que es lo que es el evangelio, darle el evangelio a una persona. Pero por eso se dice con tanta sencillez, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo y serás salvo. La otra parte de la respuesta de Pablo que hay que aclarar es tú y tu casa. Verdaderamente a mí me impresiona cómo malinterpretan esta frase sin tener en cuenta
el contexto general de las Escrituras. Porque dice la palabra en Isaías, cada cual. La salvación no es un paquete familiar. Hay gente que piensa, porque ya yo me salvé, ya está garantizada en esta promesa la salvación de todos los parentes, de toda la familia. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor cuando dice, cree tú y serán salvos tú y tu casa? Porque cuando uno es salvo, uno pasa de las tinieblas a la luz. Y tú vienes a ser ahora luz. ¿Y qué es lo que hace una luz? Alumbra, ilumina. Entonces, a través de la luz que tú estás dando, estas personas que están a tu alrededor, puede ser que se tome días, puede ser que se tome años, yo no sé el tiempo del Señor, porque lo que sí tenemos que entender es que Dios tiene un tiempo para cada persona en particular. El tiempo que se tome, eso está en las manos de Dios, pero tu luz va a ir haciendo una influencia en la vida de las que están a tu alrededor. Cuando vean tu cambio, el cambio de tu vida, cuando escuchen la manera que tú hablas, cuando no puedan evitar. Es que aunque te prohíban hablar, aunque un familiar te diga, ¿sabes qué? No me menciones más tu religión, no me menciones más a tu Cristo. Siempre tu manera de ser les va a predicar. Y le va a dar un mensaje sin palabras. Siempre, no, eso sí, nunca lo van a poder evitar. Entonces, por eso es que dice, y serás salvo tú y tu casa. Porque en la soberanía y la voluntad de Dios, si Él quiere, ellos también van a ser salvos por la luz del Evangelio que ha entrado a este lugar. Una vez que entre el Evangelio, ¿por qué razón yo digo esto? Porque todos nos salvamos por gracia, porque hemos sido escogidos, sí, pero no nos salvamos fuera de la predicación del Evangelio. O sea que el escogido de Dios escucha de alguna otra manera el Evangelio de Dios. Y por eso cuando una persona se convierte en un hogar y comienza a predicar el Evangelio, pero en conducta, hay bastante posibilidad de que el Señor esté obrando en la vida de tu familia y de que algún día los traiga a los pies de Cristo. Por eso, aunque nosotros tengamos familiares que estén lejos de los caminos del Señor, o que veamos que hermano, no se dé por vencida. Siga persistiendo en orar. Siga persistiendo en alumbrar con el Evangelio. Siga orando. No los dé por inconverso. No los dé por perdido. Porque de igual manera que nosotros no podemos garantizar la salvación de nadie, no tenemos por qué dar por hecha la condenación de nadie. Y nosotros lo que tenemos es que persistir en oración y confiar que un día, así como sucedió en este carcelero, ellos van a orar para salvación. ¿Qué usó Dios para provocar esto? Un terremoto. O sea que cuando Dios quiere traer a alguien a sus pies, va a usar lo que Él quiera usar, por tal de que esta persona venga al conocimiento del Señor. Aquí usó un terremoto para que este alguacil o soldado o guardia viniera al conocimiento de Cristo. O sea que Él puede usar cualquier cosa. Pero tenemos que sí aprender a respetar la soberanía de Dios, a respetar su voluntad y no sacar los versículos de su contexto. Es cierto que aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esa casa va a ser salva porque ha venido al conocimiento de Cristo por el Evangelio, hermano. Es un versículo. Sí, el Señor estaba usando una hipérbole, o sea, una exageración, cuando dice que las piedras hablarían. Algo exagerado, lo pone al extremo para decirnos que cuando Dios tiene un propósito en la vida de una persona, Él va a usar el medio que sea para que esa persona venga a los pies de Jesucristo. Estamos frente a un caso de que lo que usó fue un terremoto. Vamos a ver lo que continuó pasando. Dice el 32, le hablaron la palabra del Señor a él, que esa es la profundidad del Evangelio. La primera es sencilla, la primera respuesta, rápida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Okay? Sencillo, cree
No tienes que hacer otra cosa y solamente en Cristo. Y ahí vas a encontrar la salvación de tu alma, no en otras cosas. ¿No es cierto que muchas religiones complican bastante el proceso de salvación? Añadiéndole cosas y poniéndole esto y poniéndole lo otro. Sin embargo, vemos cuán sencillo es lo que es salvarse. Es sencillo por lo que dijo el hermano Marcos, porque es por gracia, pero por todo lo que hizo Cristo. Que si usted se pone a pensar, de eso se trata la teología. Los hombres están años y años y años haciendo teología, estudiando a Cristo, estudiando su sacrificio, estudiando todo acerca de su encarnación. Toda esa profundidad del Evangelio, que viene a la sencillez de la fe, que todo lo que hizo Cristo, que sí merita estudiarlo, y eso es lo que nosotros tratamos de estudiar. O sea, lo que es el concepto de redención, el concepto de justificación, el concepto de regeneración, el concepto de santificación. Si yo le puedo poner estos procesos, se los voy a dar así: justificación, santificación, regeneración, redención. ¿En qué orden usted los pusiera? ¿En qué orden? A ver, pónganlo en orden. Se los di desordenado, pónganlo en orden ahora. 4. Justificación, santificación, redención, regeneración. ¿Ok? ¿Cuál es la primera? ¿Cómo es? Justificación para mí. Yo le voy a decir. Ok, pero vamos a ver. ¿Cuántos dicen que redención es la primera? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que justificación es la primera? Yo, justificación es la primera. Okay. ¿Cuántos dicen que santificación es la primera? Mira, pues no hay un hermano allí que dice que es la primera. ¿Cuántos dicen que regeneración es la primera? ¿Cuántos? Levanten la mano bien. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Regeneración es la primera porque es el trabajo de Dios en el ser humano, en un trabajo que el hombre mismo no puede hacer, que es darse vida. ¿Entiende? La regeneración es la vida que da Dios. Efesios 2, 1 y 5, donde dice que estando aún muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Por gracia soy salvo. Lo que ocurre, lo primerito que ocurre en el ser humano es que recibe vida de Dios. Todo lo demás ocurre al mismo tiempo. Todo lo demás ocurre al mismo tiempo. Cuando uno es regenerado por Dios, uno es redimido, o sea, ser redimido, ser justificado y ser santificado, aunque se mencionan los procesos con cada uno de un nombre porque involucra algo con relación a nuestra salvación, todo ocurre al momento. Al momento que el hombre es redimido, es justificado ante Dios, es lleno del Espíritu Santo y santificado para Dios. Al momento. Ocurre primero la regeneración y entonces cuando el hombre viene a Cristo con esa vida que Dios le da, es redimido, es justificado, es santificado. Cuando decimos es redimido, ¿a qué se está refiriendo? Redimido. ¿Ok? ¿Qué se está refiriendo? Porque piensen en el significado de la palabra. Redimir es comprar. Hermano, a ver qué es lo que ocurre para obtenernos. O sea, que la redención implica de que ha habido una compra de esclavos. Yo estaba en la plaza de esclavos. Yo era un esclavo de Satanás, del pecado. Y me pusieron en la plaza, en venta. Vino Cristo y me compró con su sangre para poseerme. Ese es lo que significa redención, ser libertado.
Justificación, ¿qué significa? Es como el cambio que es el pecado lo recibe Cristo y luego recibe la justicia de Dios. Ok, muy bien. Okay. Es prácticamente ese proceso jurídico que cumple Cristo por nosotros como sustituto, donde estamos en problemas con la ley de Dios, estamos condenados al infierno, y entonces lo que hace Cristo es que paga la condena en mi lugar y yo quedo libre de pagar por mi cuenta. Esa es justificación. Ustedes ven que todo ocurre en el mismo momento. Y la santificación es, porque en el momento que uno recibe a Cristo, que uno cree, uno es lleno del Espíritu Santo, uno es apartado para el Señor, que eso es lo que significa la palabra santidad, ser apartado. Claro, es un proceso. Y eso es lo que confunde a muchos cristianos. Piensan de que como es un proceso viene después. No, uno es apartado en el momento que uno cree para el Señor, y luego sí entra un proceso de cambio por el problema que hay, la lucha espiritual entre la carne y el espíritu, la lucha interior. Y lo último que ocurre en el ser humano es la glorificación. Eso sí no se las mencioné porque eso es fácil. Que eso ustedes todos saben que va a ocurrir cuando nos vayamos de este mundo. Ustedes ven que si el Evangelio es profundo, cuando dice cree en el Señor Jesucristo, es profundo explicar el Evangelio. Y por eso es que uno, cuando una persona nunca ha conocido el Evangelio, uno no puede presentarle todo este tipo de complicación, porque lo va a dejar prácticamente aturdido. Uno tiene que, de una manera sencilla, mostrarle lo que tienen que hacer. Y luego el cristiano tiene su vida para ir aprendiendo más acerca de la profundidad de la respuesta del Evangelio. ¿Loida? Muy bien, me gusta mucho esa aclaración tuya, donde en efectivo, en ese nombre, Jesucristo, está implícito el conocimiento correcto de quién es Cristo. Jesús, usted está aceptando, lo está aceptando como hijo de hombre. Él es 100% humano. Cristo es 100% divino, que fue el enviado de Dios a la tierra para salvar. Y ahí también entra un poquito la profundidad de lo que es esta respuesta del Evangelio cuando uno lo va a explicar. O sea que la persona, para ser salva, tiene que tener un concepto correcto de Cristo, de Jesús y de su misión. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Serás salvo de qué? De la ira de Dios. Serás salvo del juicio final. Serás salvo de ir al infierno. Serás salvo, si te arrepientes a tiempo, de irte con la iglesia cuando el Señor venga por la iglesia. De todas esas cosas el Señor te salva cuando tú pones tu fe en Jesucristo. ¿Okay? Vamos a ver qué sucedió entonces, que dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ve que toda la familia le hablaron la palabra, por eso dice, serás salvo tú y tu casa. No es el paquete familiar donde ya yo me salvé y firmo un contrato y pongo todos los nombres que yo quiera ahí. Eso no es así. Le hablaron también a los de su casa. ¿Okay? En otras palabras, si los de su casa no hubieran estado ahí o no hubieran querido estar presentes cuando se habló del Evangelio, ¿ustedes creen que hubieran podido ser salvos? Claro que no en ese momento. Y dice el 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ustedes ven como dice, lo profundo del estudio de la Biblia, como una cosa te lleva a la otra, y por más que tú quieras leerla y ya, no hay tantas cosas que decir, porque ahí está lo otro que hace el creyente, que es inmediatamente a proceder a bautizarse, o sea, a identificarse con su fe en el acto del bautismo. O sea, él y los suyos se bautizaron, pero se bautizaron porque habían escuchado el Evangelio y porque habían creído
en el Evangelio. Y dice que llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense el gozo que trae el conocimiento de la salvación, que es algo que uno no lo puede tan siquiera imaginar. Ese gozo, ese primer amor que el Señor nos manda, que no debemos de opacar nunca, ni debe de menguar, sino cada día crecer más el amor por el Señor. Y dice que cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. O sea que lo que sucedió fue que durante la noche todo esto pasó, el terremoto, lo del carcelero, lo de él llevarlos a casa, allí hablar la palabra, les curó las heridas, les sirvió mesa, compartieron un tiempo juntos, o sea, tuvieron un tiempo de comunión. Hay muchas cosas, créalo o no, en esta lección que involucran la vida del creyente: creer, bautizarse, tiempo de comunión con la iglesia, o sea, el tiempo que uno pasa compartiendo con los hermanos de la iglesia. Todo está involucrado, todo pasó en una noche. Lo que debe de ocurrir en la vida del creyente pasó en la vida de este alguacil. Pero lo que hizo fue él, para no verse en problemas, porque Pablo no quería causarle problemas a este soldado. Pablo puso el evangelio, el testimonio de Cristo, por encima de sí mismo y por encima de su libertad. En primer lugar, en cuanto se abrieron aquellas puertas y las cadenas se cayeron de las manos, era para haber dicho, patica, ¿para qué te quiero? Y me voy huyendo. Sin embargo, Pablo se quedaron tranquilos y dijo, no te hagas eso. Fíjese, para que usted vea lo que es poner los intereses de Dios por los encima de uno. No solamente eso, sino permitieron que los regresaran a la cárcel. Todo por tal de que este hombre no se viera en problemas legales. Ni se suicidaron. No, ni que lo mataran. Porque lo primero fue evitar que se suicidara. Estaban evitando que lo matara. Porque si de la casa del soldado todos se iban, imagínense que metían a este carcelero en problema con la ley. Entonces regresan a la cárcel y entonces que al otro día esta gente, los magistrados, le mandaron a decir que soltara a aquellos hombres. Entonces mira lo interesante de esto. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que salid, váyanse en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo era tremendo, no se piense. Ahí él estaba exigiendo sus derechos como ciudadano romano. Conocía la ley. Él sabía que ellos no podían haberlos azotado sin un proceso judicial. Por tanto, ellos mismos estaban en problemas. Y ahora se los está exigiendo. Yo no, ahora, eso es lo que es la manera como el cristiano, el hecho de ser cristiano no significa que seas un tonto, ¿okay? No significa de que tú no puedas exigir tus derechos de una manera correcta cuando los tienes. Y Pablo exigió sus derechos aquí como ciudadano. Digo, no, ahora que nos vengan a sacar ellos. Ellos me van a tener que a mí una excusa por la razón que me entraron a palo y la razón por la que me metieron en esta cárcel sin yo haber pasado por un juicio previo. Y así lo dice que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. O sea, ellos mismos hubieran estado en tremendo problema. Y dice, y que viniendo, les rogaron. O sea, Lucas no nos da los detalles de toda aquella conversación, pero ya no los imaginamos, nos imaginamos Pablo exigiendo sus derechos. Y noten cómo le dice, les rogaron, les pidieron, mira, por favor, ya váyanse en paz. No querían entrar en problemas. Bueno, no está hablando aquí de meter su. Dice que les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos,
los consolaron y se fueron. O sea que vemos que a través de lo que sucedió aquí en Éfeso podemos aprender bastante de esta lección. O sea, ya los vemos salir de Éfeso, pero nos quedan unos 5 minutos para comentar alguna pregunta, alguna duda que usted tenga o algo que quiera añadir a la clase. Hermano. Yo estaba recordando hablar así de una tía que tenía que la pobre nunca dejó de llorar por su esposo. Y él, sin que se rían, se llamaba Fidel. Ay, madre. Y era tremendo. Y él me llorando, dando rodillas. Y cuando ella pues se enfermó, que de hecho murió, entonces él, cuando vio cómo iban los hermanos, todo el tiempo dar con mi tía y llevarle que se empezó a comprender. ¿Por qué mi tía le insistía? Fidel, ven conmigo a la iglesia. Fidel, vamos a orar. Fidel, esto y Fidel, sal de Cuba. No entendí. Al final, imagínate, con ese hombrecito, el pobre. Entonces, al final, él conoció al Señor en la cama de la Mira mujer eso. de mi tía. ¿Ya usted ve? Y murió a los Uno no sabe. 48 años sirviendo al Señor. Uno no sabe lo que puede hacer el Señor en la vida de una persona. No fue en vano que mi tía tuvo toda una vida predicando. No, que hay que tener paciencia esperando en el Señor. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos, hermano? Sí, a mí me llama todo esto que sucede aquí, el testimonio que está dando Pablo, que fíjese bien, crea en la persona y se fíjese bien como usted dijo, para qué te quiero, sino llevándolo a su casa, el hombre está comprobado, se comprueba que el Señor, la obra que hace en uno, como obra el cristiano, no se va, se queda, sino lo que cumple es el reglamento de Dios, dándole el amor de Dios completamente. Pero hay otra cosa que a mí me llama y todo eso. Pero un momentico antes de que usted continúe, porque me llama la atención, que me viene a la mente, el cristiano no puede hablar del amor de Cristo y que sus acciones hagan lo contrario. Si él les habla del amor de Cristo, pero ellos se van y este alguacil lo matan por no haber cumplido de guardar a sus soldados, ¿dónde está el amor de Cristo? Que siga, hermano. Entonces, lo que me llama la atención es esto que sucedió entonces, fíjese, lo alguacil. ¿Quién fueron los que votaron primero? Fueron los judíos. Y ellos, sin contar, sin saber si es por qué la causa, lo meten en la casa y lo golpean. Entonces queda la duda, dice, por causa de estos judíos, me meto un problema. Quiere decir que cuando vuelvan otra vez allí, los judíos no le van a creer. Dice, no, yo no te puedo creer a ti porque por causa de ti tú me buscaste un problema. Con el César, yo siendo romano, y yo castigué siendo un ciudadano romano por causa de ti. Queda el testimonio de Pablo entre los alguaciles y a los judíos. Y a los magistrados también, aquellos que estaban gobernando también. ¿Ok? ¿Alguien más? Nos queda 1 minuto. O sea que muchas veces sí, a veces la lección nos lleva a enfocarnos nada más en el carcelero, pero aquí Pablo y Silas, los dos, están dando un tremendo testimonio de cristiano. Vemos el gran testimonio de Pablo y de Silas como cristianos y vemos todo el proceso de la iniciación del cristianismo en la vida del carcelero, en una noche. En una noche él lo hizo todo. Creyó, escuchó la palabra, se bautizó y sirvió y tuvo comunión con la iglesia. Todo eso en una misma noche. Hay algo más, un trasfondo más aún todavía, porque aquí solamente menciona un carcelero, pero él dice más adelante que los alguaciles, así que se la jugó porque sacando de los prisioneros, llevándole a la casa, y todo de noche, imagínense que otro guardia hubiera visto. Sí. Ahora, como dice, se menciona uno solo, quizás los otros alguaciles que no hayan creído. Es una bola inmensa. Sí, Solamente sí. se enfoca en un carcelero. Así es, nos podemos imaginar muchas cosas de lo que pasó. Todo lo que pasa en cada No, cosa, lo que pasó allí. ¿Se sabe lo mejor Sí. que pasó? Que no era entre cubanos. O sea, hay cubanos y chivatea todo. Ajá. Me gusta esa cosa que el hermano habló ahí, eso de que no tuve que ser carcelero. Cuando, como los misioneros, como el hermano que predica en la cárcel, ahí quedó el testimonio en los presos. Allí también quedó en los presos. Muchos de ellos posiblemente el mismo carcelero, si
Así mismo, eso exactamente. Ok, nos ponemos en pie, mano, breve, diga. Escuchen. Ujú. Amén. Y se le presentó a Jesucristo. Así que significa que Él es Dios en ese detalle. Ok, oramos. Gracias.